El día de hoy vamos a empezar en primer plano con la anulación de las elecciones en la entidad Colima, en el estado de Colima, que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que aquí hay un elemento que no es nuevo para nada, pero que ahora fue probado debidamente y que fue la intervención del gobierno del estado para favorecer la candidatura del PRI, con prestaciones, compra de votos, etcétera. Y esto fue promovido directamente por el secretario de Desarrollo Social de ese estado. La novedad está en que una cuestión que no ha sido prueba en los tribunales en términos generales, como son las grabaciones, ahora, como fue confirmada que sí era su voz, la que daba instrucciones de hacer este tipo de, pues, satrapías, pues fue tomada por el tribunal como una prueba plena de que eso, además habiendo una distancia de 5 votos, me parece, de diferencia entre el candidato del PAN y el candidato del PRI, cuando este se prueba que fue favorecido, pues el tribunal decide anular las elecciones. Con lo cual vamos a tener el año entrante, en 2016, 14 elecciones y no 13 como estaban previstas, 13 de las cuales sí van a cambiar gobernador, incluyendo al nuevo gobernador de Colima. Esta es la situación en la que estamos y les propongo que discutamos un Yo poco. veo 3 pistas, ¿no? Una, un pasado que no cesa, es la segunda vez en este siglo que se anulan elecciones en Colima, la otra vez fue por la nulidad causal, ¿cómo se llama? La nulidad abstracta. Ese La está causal bajo, de ¿no? nulidad abstracta, también Colima, exactamente por la misma, es decir, no hubo condiciones democráticas y ahora no es que el gobierno intervino, es decir, años pasan y Colima y muchas entidades federativas del país siguen igual. O sea, el pasado no cesa. El segundo elemento es que, bueno, pues el tribunal efectivamente se anota un tanto al reconocer que, bueno, pues este testimonio, que el propio secretario de Desarrollo Social reconoce que es su voz, por eso vale como prueba, dice, bueno, pues tenemos que oxigenar prácticas electorales que en este país dañan mucho, en fin, es una parte, una especie de mensaje a los gobernadores. No sé si les altere mucho, pero en todo caso ahí está el mensaje de que puede efectivamente ocurrir eso en las épocas de los celulares. Quizá este sea el dato más interesante. Antes se podían hacer todo este tipo de cosas y la posibilidad de probarlo o grabarlo no era muy alta, ahora pues es muy fácil grabar a cualquier persona y hemos visto varios casos desde Veracruz hasta Colima donde esto empieza a ser más frecuente. Y lo tercero es el PRI, ¿no? Es curioso, el PRI de pronto tiene una súbita acto de confesión y entonces el funcionario dice, sí, soy yo, efectivamente cometí ese error, cuando pues mucha gente supone que el gobernador Anguiano tenía todo el interés en que Peralta no llegara. No agrego demasiado para dejarlos hablar a ustedes también, pero días antes habían intentado matar al exgobernador Moreno de Colima y mucha gente lo interpretó como un mensaje al propio Peralta. Por tanto, algo está profundamente podrido en el priismo en Colima y seguramente pues, son cosas que en los próximos días nos empezaremos a enterar. Es decir, pero no parece que haya sido totalmente un acto así espontáneo, es decir, tenía unos remordimientos atroces por hacer prácticas electorales terribles y voy y lo confieso al Congreso de Colima y que eso llevara efectivamente a anular. Ahí hay algo raro. Claro que no es que de repente el tribunal esté funcionando como tribunal. Aquí hay una lucha interna que tenemos que esperarnos a ver en qué medida es que el presidente de la República no quiere a tal candidato, que el gobernador saliente no lo quiere. Ahora hasta el PRI, Beltrones, dice que le va a caer con toda la rudeza de la ley. Uno dice, qué curioso, cuando, por ejemplo, la grabación del Baester pidiéndole al gobernador de Tamaulipas que ahora sí, en estos últimos momentos, vamos a poner nuestros votos para Felipe Calderón porque es el momento decisivo para voltear las elecciones. Bueno, grabaciones como esas tenemos un montón. Pruebas de que el gobierno interviene, bueno, ya, ¿para qué hablamos más de Monex, etcétera? Ahora de repente se ponen, pero rapidísimo además, el tribunal había estado teniendo este caso en sus mesas y de repente en un abrir y cerrar de ojos, aquí hay una cosa que está mal y se anula la elección. Válgame, uno diría, si no conocieron el pasado,
vamos muy bien en nuestra democracia y la rendición de cuentas, etcétera. Yo no me lo creo. Algo tiene que tener aquí de problema interno. Y le vino muy bien al tribunal porque ahora puede decir, fíjense, yo hasta anulo elecciones cuando hay una prueba tan clara. Vaya, pruebas no le han faltado. Así que estoy de acuerdo con Leonardo. Tenemos que esperarnos a ver cuál es la historia interna y no creernos que esto fue realmente una institución que cumplió con sus deberes. Pues a mí me gustaría proclamar el día de hoy el inicio de una primavera de democracia electoral plena gracias al Tribunal Electoral, pero me temo que tengo que sumarme al escepticismo reinante porque añadiendo un detalle a lo que comentabas, a esa famosa conversación de Elbester Gordillo con Eugenio Hernández, hecha alrededor de entre 12 y 1 de la tarde, anunciando que ella ya había hablado con 6 gobernadores para decirles, priistas, que el bueno era el azul y que sacaran a sus gentes y que ellos iban a hacer lo propio. Recordar que Elbester acepta que sí era ella en una entrevista con Denise Merker realizada días después y el Tribunal Electoral rechaza esa prueba porque había sido obtenida de manera ilegal, de la misma manera que la prueba en Colima fue obtenida de manera ilegal. En ese sentido, pues ojalá y el Tribunal Electoral valide el próximo año ese fervor con la limpieza electoral en las elecciones para gobernador, que es donde en las elecciones locales tiende a haber más suciedad o más compra de votos, más coacción de votos. Adelanto una posible interpretación. María del Carmen Alanís quiere ser ministra de la Suprema Corte. Este era un tema que interesa al Partido Acción Nacional, que espera poder ganar las elecciones de Colima, sin poderlo afirmar, por supuesto, sino como una mera hipótesis de trabajo del escepticismo. Creo que pudo haber habido una negociación entre PAN y PRI para sacrificar Colima. Cada Colima parece que ya le agarraron, lo llevan a la piedra de los sacrificios, cada que hay que dar fe de democracia, a cambio de que el PAN le dé los votos a María del Carmen Alanís. Vamos a esperar a ver, pero no me extrañaría que así fuese. Ya que mencionan lo de la nulidad abstracta, lo mencionaba Leonardo, en este caso tenemos la otra parte, el otro polo, es la nulidad concreta, no es abstracta, porque ahí es la prueba que fue validada y que fue declarada como una prueba contundente para anular las elecciones. Creo que también está el factor de la distancia tan corta que había en las elecciones, 5 votos de diferencia. 500 votos de diferencia, perdón, 500 votos de diferencia, 500. Era muy poco. Pero hay otra cuestión que vale la pena analizar. Se dijo, después de la sentencia del tribunal declarando la nulidad, que podían volver a participar los mismos contendientes, porque pues ninguno de ellos tiene responsabilidad. Pero eso ha empezado a ponerse en duda en estos días posteriores, porque en primer lugar, el del PRI es el que hizo la trampa. Peralta. Entonces, Peralta. No, pero él mismo toma distancia de eso. Toma distancia, de todas maneras, su funcionario dependiente, el secretario de Cedesol allá, es de Desarrollo Social de Colima, pues depende y tiene instrucciones, debe suponerse que tiene instrucciones. Por tanto, está la interrogante de si van a permitir que el mismo candidato vuelva a participar. La movida que está intentando Manlio Fabio Beltrones es que al castigar a este y expulsarlo del PRI por corrupto, etcétera, entonces deje a salvo la candidatura de Peralta para que vuelva a contender, porque dice, vamos a volver a contender y vamos a volver a ganar, dice Manlio Fabio, ¿no? Entonces, si no fuera así, entonces ya está asegurada la ganancia del PAN, porque
tenía una distancia muy chiquita. Nada, muy nada. pobre. Entonces ya podría venir. Y eso pues reforzaría un poco esta hipótesis que está lanzando Sergio. No me porque suena ninguna de las dos, fíjense. O sea, por un lado está el tema de un Manlio Fabio Beltrones que dice, qué barbaridad este señor. No lo están, digamos, no están indignados con él por corrupto, o no están indignados con él descubrir. porque opere electoralmente, pues tendrían que correr a 3/4 de los periodistas si fuera por eso. No, el tema es que por su culpa nos anularon la elección. O sea, el tema es, le vieron el juego tramposo, ¿no? Es decir, entre Taure, pues no Cartas sé qué notar marcadas. eso. O sea, lo que les molesta es que jugara mal. Y aquí lo raro es que jugara mal intencionalmente. Es decir, mire, sí estoy haciendo trampas. Y Cuando reconocer. esa tesis le beneficia al PRI local, al que controla Anguiano, ¿no? Es decir, el actual gobernador del que dependía, Rigoberto, el secretario de Desarrollo Social, y dice, qué casualidad que ahora abrieron las cartas y dijeron, la casa confiesa que hace trampas. Y además va al Congreso y dice, sí soy yo, efectivamente, en un acto de arrepentimiento inusual en nuestra clase política. Hay algo profundamente raro y lo pongo sobre la mesa no solamente por lo político. Es decir, que una clase política local diga, llega Peralta, hay que recordar que fue subsecretario de Comunicaciones, y lo ven como una intromisión de la, digamos, federación, y hay una clase política colimense que dice, nosotros no queremos a este señor. Hay cosas que a mí me parecen raras, por eso lo subrayo. Sí. Vínculos con el crimen organizado y el control del puerto. O sea, la señal que reciben días antes del atentado en contra de Moreno, muchos observadores de la vida política colimense es una señal para Peralta. O sea, una señal similar a la que recibió en su momento aquel hombre que murió, el hermano del hoy gobernador en Tamaulipas. Es decir, estamos viendo ahí vínculos entre política y crimen que no están del todo claros y que le da un toque profundamente siniestro a este episodio colimense. Y hay quien está abonando a lo que tú dices, que en realidad es una insubordinación frente al gobierno federal. Así que me mandaron a que yo no quería como gobernador que me sucediera. Bueno, entonces vamos a hacer una sociedad tan obvia y nos vamos a inculpar que nadie pueda defenderlo. Y es una interpretación no del todo descabellada, que es una manera de ponerle una piedra en el camino al gobierno federal, es decir, a Peña Nieto. Es una insubordinación del PRI local contra su jefe nato. Leonardo, acabas de introducir una variable crucial en un buen número de elecciones, la manera como el crimen organizado interviene en las elecciones. Tal vez no sea correcta esa hipótesis, tal vez no haya nada, tal vez el control que ahora tienen las Fuerzas Armadas, la Marina del puerto de Manzanillo, haya logrado sacar limpiar. a los delincuentes del puerto. Se ve difícil, pero vamos a suponer que así sea. Pero independientemente de ello, las autoridades electorales creo que deberían hacer lo posible por esclarecer el papel que está jugando o que puede jugar el crimen organizado en una elección. Claro. Porque en los pronunciamientos que ha hecho el Instituto Nacional Electoral han sido pues muy optimistas. Sí, vamos a organizar la elección y va a ser una elección limpia porque la vamos a hacer nosotros. Una vez más, desaprovechando la oportunidad tal vez para dar ese paso que las autoridades se resisten y hacer un estudio de caso, un libro blanco sobre las maneras como interviene el crimen organizado en la elección de un Estado. Porque hasta ahora no hemos tenido esos estudios de caso que son indispensables. Bien, pero aunque nos estamos moviendo en el terreno de las hipótesis, porque hemos formulado varias, vamos a poder tener alguna mucho más puntual ahora que se hagan algunas decisiones. Para mí me parece central que va a ser la FEPADE, o sea, ya se confesó un delito electoral, vamos a ver si ahora la Fiscalía sí se lo toma en serio y hay Vamos a ver consecuencias. qué ¿no? investigación tenemos enfrente, pero por ahora nos vamos de este bloque, no nos deje, vamos al próximo.
Una de las características del proceso político mexicano, particularmente en este siglo, ha sido la dispersión del poder en un mayor número de individuos. Esta dispersión de poder que algún tiempo pensábamos que iba a traer efectos muy benéficos por aquello de los controles y los equilibrios, pues nos ha dado un resultado inesperado y un resultado francamente negativo. Una de las, efectivamente, líneas generales que uno lee en prácticamente todos los diagnósticos sobre la vida política de este país es que tenemos gobernadores muy poderosos, que han sido muy ricos durante muchos años. Los precios del petróleo les permitió tener cuentas alegres y muchos de ellos endeudaron a sus entidades federativas de una manera escandalosa. Del caso de Colima, del caso de Coahuila, que se comentó mucho, de Colima hablábamos en el bloque anterior. Pues el caso de Veracruz, una entidad que recibió un montón de recursos federales y a pesar de eso, Fidel Herrera, por ejemplo, con Javier Duarte siendo su secretario de Finanzas, endeudaron de manera descomunal a aquella entidad, Veracruz. Por tanto, una acumulación de poder extraordinaria, sin responsabilidades y sin resultados positivos en materia de, efectivamente, buen gobierno. Yo sigo diciendo que la grave crisis de seguridad que tenemos en México responde, entre otras cosas, a que no hay gobiernos locales que se hagan responsables de la parte, o sea, contener al crimen en sus entidades federativas, y el resultado ha sido verdaderamente pues patético para el país. Nos encontramos que incluso gobernadores que han sido electos por coaliciones opositoras, el caso de Gabino Cue, que comentamos hace algunas semanas aquí mismo en el primer plano, pues ahora da pues algunas novedades, como el hecho de que efectivamente, pues las novedades viejas sería terrible, como el hecho de que ocupa unas oficinas elegantísimas. Hay que recordar que la delegación de Oaxaca en el Distrito Federal lo ocupaba la CENTE, ¿no? Es decir, la estructura, digamos, formal de representación del gobierno la tenía la disidencia magisterial. Pero en fin, lo dejo ahí. Ciertamente los gobernadores no son una figura de la cual podamos estar orgullosos. Pues no, porque Gabino Cue se había construido una fama de inepto, pero ahora resulta que también muy posiblemente sea corrupto. Es decir, porque el edificio, y vamos diciéndolo con mayor claridad, las oficinas que ocupa en una torre muy lujosa de Polanco, de Anzures, están ligadas a la empresa OHL, que ya conocemos por sus relaciones con gentes del poder. No está explicando todavía nada, Gabino Cue sigue manteniendo el silencio, y en ese sentido tal vez la señal más inquietante es el pacto de impunidad que parece proteger a los exgobernadores. Tú hablabas de Fidel Herrera. Bueno, el presidente de la República y la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, priistas ambos, lo acaban de nombrar cónsul en Barcelona, pese a que ayer Juan Pardinas cuenta en su columna una anécdota escalofriante de que el ahora cónsul ante los catalanes se quiso robar un cenicero de cristal del Banco de España y que solo lo frenaron un funcionario del Banco de México que le dijo: si lo haces nos van a responsabilizar a todos, así que regrésalo. Pero ya lo tenía en la bolsa. Es decir, el presidente pareciera estar empeñado en algunos nombramientos en meterse en más líos, porque ¿qué necesidad tenía el presidente ahora de provocar que los catalanes y los españoles digan, pues, ¿qué le hicimos a este presidente para que nos mande a sus personajes más cuestionados? Porque Fidel Herrera también ha sido acusado de nexos con el narcotráfico, no esclarecidos, por supuesto, no demostrados, pero queda en el aire toda esa sospecha. Pero insisto en el punto central: si los gobernadores pueden hacer lo que les venga en ganas, es porque luego son protegidos por ese pacto que existe entre todos ellos. Una de las tesis centrales de este profesor norteamericano ya muy famoso, Francis Fukuyama, es que hay tres grandes estructuras institucionales en cualquier Estado moderno y que deben de funcionar para que las cosas sean aceptables en armonía: el Estado,
es un conjunto de instituciones, que la ley rija, la observancia de la ley es otra, Estado de Derecho. Sí. y el llamado a cuentas, que lo pone básicamente pues como los congresos que representan a la ciudadanía y son capaces de pedir cuentas al Ejecutivo. Oiga, ¿por qué anda usted mandando a alguien con tan pocas bases a Barcelona? En México hubo un tiempo, a mi juicio, en que el Estado, no democrático, pero Estado, funcionaba. Las otras dos nunca han funcionado, lo de la rendición de cuentas y el imperio de la ley. Ahora parece que no está funcionando ninguna de las tres y vamos en de ser este el caso, también una hipótesis, como dice Sergio Aguayo. Si vamos por este camino y se ahonda, pues señores, vamos a una decadencia sin haber pasado nunca por un momento de esplendor y de florecimiento. No hay quien los llame a cuentas. Fidel Herrera, a Duarte, ¿a cuántos gobernadores? ¿Cuántos gobernadores son eso? Feudos que nadie llama cuentas. Bien, a mí me gustaría resaltar algo que ya señalaba Leonardo, resaltar porque ya fue dicho por él, pero creo que vale la pena tener en cuenta que las oficinas de representación del Estado de Oaxaca fueron entregadas a la CENTE. Hay corrupción, si hay populismo de izquierda y de derecha, hay corrupción de izquierda y de derecha, porque están apoyando con un bien inmueble que es del Estado de Oaxaca a una corriente que está enfrentada al gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí está un tema que vale la pena dilucidar. Y qué casualidad que se va el gobernador Cue a unas oficinas lujosas de 300 metros, que no ocupaba él totalmente, eran 300 metros cuadrados, según dicen, de este edificio. Ocupaba una buena parte, pero estas las paga esta filial de OHL que entiendo dirigía Carlos Ruiz Sacristán, uno de los consejeros de OHL, que creo que ya renunció, ya salió, pero ahí hay un asunto que vale la pena aclarar. Y la otra cosa de hipótesis política que me gustaría plantear, ya que estamos en época de hipótesis, es que está terminando una época en la que los gobernadores habían tomado la delantera, como los coroneles en Brasil en algún cierto momento. Cuando perdieron la presidencia de la República, la forma de articular de nuevo al partido era cancelar los conflictos que había, Madrazo Elvester, Madrazo Beatriz Paredes, etcétera, e integrarse con un impulso de los gobernadores fundamentalmente, con el más poderoso de ellos, que se llama Enrique Peña Nieto, y que a través de la ¿cómo se llama? La Conferencia de Gobernadores, la CONAGO, y a través de otras actividades de apoyo a elecciones locales, como la de mi tierra en Yucatán, que apoyó a la gobernadora Ortega, fue haciendo para adelante en las tomas de decisiones políticas a los gobernadores. Pero ahora estamos regresando al viejo esquema del presidencialismo dominante, porque el más poderoso de los gobernadores se convirtió en presidente y ahora, aparentemente, a partir de la presidencia se están tomando las decisiones de cómo procesar las elecciones en los estados. Es otra hipótesis. Yo lo que encuentro profundamente enigmático, lo digo rápidamente, es la nueva generación de gobernadores priistas que nacen en la época en que el PRI ya es oposición, es decir, no son la clase política tradicional. Ha resultado un fracaso clamoroso, o sea, como políticos. Rodrigo Medina, las condiciones en las que dejó su estado, caso de Aristóteles en Jalisco, digo, acabamos de ver la debacle que tuvo. Es decir, toda esa generación de neopriistas, se supone que ya habían nacido en la ecología democrática, o por lo menos en la competencia política, ha resultado, desde el punto de vista de lo que es el gobierno, un fracaso clamoroso. El de Coahuila, que estamos olvidando, pero... Bueno, Javier Duarte, es decir, toda esa generación, de decir, nosotros ya sabemos lo que es la competencia y regresamos efectivamente.
y muchos de ellos llegaron efectivamente por la vía de los votos. Ha resultado un fracaso terrible. Tenemos ahí un problema muy serio de clases políticas locales. Segundo, el vínculo con efectivamente los contratistas, que resulta absolutamente terrible, que lo vas viendo que se reproduce en todos los gobiernos, sean priistas, panistas o en este caso de Movimiento Ciudadano. Y lo tercero es pues la profunda, digamos, corrupción que existe en los nombramientos, o más que corrupción, la degradación que hay detrás de algunos nombramientos. Yo, por ejemplo, no me explico, Sergio, cómo nombran a Fidel Herrera cónsul. Saltan el trámite legislativo, Lorenzo, es decir, no lo nombran cónsul general, porque ya sabían que en el Senado, igual que lo intentaron mandar a Grecia, no iba a pasar, iba a ser un escándalo nacional. Y a pesar de eso, para mí es intrigante, el presidente decide pagar una factura tremenda en términos de credibilidad. Algún periódico español dijo: México nos manda como representante de su Estado, del Estado, tal como lo ven, a este individuo, que es la expresión del Estado mexicano. Y no puedo imaginar peor negocio para un país que tu cónsul en Barcelona, que en buena lógica no debería ser motivo de grandes comentarios, digamos, retribuya al país y al gobierno de Peña Nieto una pésima imagen en España, de la cual es muy difícil que... En fin, me resulta intrigante que han hecho un negocio tan ruinoso. Algo muy profundo debe haber. Salvo que cuando Fidel Herrera estuvo al cargo del gobierno de Veracruz, usara eso para apoyar a Peña Nieto en estos famosos millones que alguien descubrió volando de Veracruz a Toluca. 25 millones de pesos. 25 millones. Fue en la época de Javier Duarte ya, ¿no? Pero Javier Duarte y Fidel Herrera, ¿tú los pones diferentes? No. ¿O son Era parte su jefe de finanzas, ¿sí? Son parte de la mancuerna? Y entonces, a lo mejor esos 25 millones no son el inicio, sino son parte de una cadena. Una explicación al auditorio que procede. Me parece que el florecimiento de las hipótesis en esta mesa va en proporción inversa al fracaso de las instituciones, porque hay evidencias de presuntas irregularidades de Fidel Herrera, de Gabino Cue, etcétera, etcétera, del gobernador de Colima, pero si las instituciones no investigan, tiene uno que quedarse en el plano de las hipótesis de trabajo, porque no tenemos otra alternativa, cuando deberían ser las instituciones las que salieran a decir, a dar el dictamen que justifica o valida las críticas y las condenas, o exonera y quita de toda culpa y dice: no, Fidel Herrera no se quiso robar el cenicero de cristal del Banco de España, sino solamente lo quería cambiar de lugar, de un lado a otro, para evitar que hubiera fumadores. Nada más déjame resaltar... Ahora, como parte de una campaña contra el tabaquismo. Déjame resaltar que hay otro gobernador que está en Barcelona, que es Moreira, y que también está inodado en todo esto, ¿no? Van a decir los catalanes que digamos, pero fue a hacer una la maestría, diáspora mexicana. una maestría. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa, regresamos, este es el primer plano. Sí. Bueno, pues ahora vamos a dar un salto, atravesemos el Suchiate y veamos a América Latina, que anda en temas electorales: Guatemala, Colombia y Argentina, 3. De estos 2 son realmente centrales, porque es la presidencia la que está en juego. En Colombia todavía no, aunque está en juego la paz y cómo la van a implementar los colombianos. Pero quedémonos por el momento en Guatemala. Luego, si tenemos tiempo, nos vamos a la Argentina. En Guatemala tenemos un caso fantástico de movilización social inesperada, con unos resultados que a nosotros como mexicanos nos dejan boquiabiertos. Una movilización no organizada por ningún partido político, sino por la inconformidad generalizada con la corrupción, lleva a que la vicepresidenta primero y el presidente después dejen sus puestos y vayan a la cárcel. Eso parece un cuento. Bueno, entonces una movilización, una gran energía política. Pero hete aquí que cuando se da el siguiente paso, que es el de la elección del nuevo presidente, quedan 2 candidaturas que no están a nuestro juicio, y esta es otra hipótesis,
a lo mejor no están a la altura de las circunstancias. Una ex esposa de un presidente y un señor que tiene mucho éxito en la televisión como cómico, que nunca ha tenido una responsabilidad política, pero que se ve apoyado por una organización de militares en retiro que representa realmente la derecha. Entonces, una explosión de energía para terminar con una elección en donde no hay posibilidad de elegir lo que realmente correspondería, esa es una propuesta para discutir en esta mesa. Sí es frustrante porque la elección la gana Jimmy Morales con el casi 70% de los votos. Es decir, uno diría, después de este terrible asunto, y habiéndosele imputado a Jimmy Morales vinculación con negocios sucios, etcétera, pues la sociedad va y vota por Jimmy Morales. ¿Por qué? ¿Por su imagen de la televisión? Bueno, estamos, no sé, yo le voy a decir a Broso que se apunte. No, él no tiene nada que ver con la cuestión del narcotráfico, ni nada de esto, ni con los negocios sucios. Pero bueno, es muy exitoso comunicador con su imagen de cómico oficial, de payaso, ¿verdad? Bueno, espero que esta frustración no eche para atrás esas esperanzas que había despertado la movilización de la sociedad civil para denunciar la corrupción. Pero se supone que Jimmy Morales está vinculado con este grupo de militares, dentro de los cuales hay caiviles de extrema derecha, fascista, y eso es lo que está votando la sociedad civil. O tenemos una sociedad civil medio ciega, que no es tan consciente, y se va por las simpatías de la imagen en gran medida. Y no solo se equivoca en el gobierno, se equivoca también la sociedad, frecuentemente, ¿verdad? Se va con el pan y el circo. No me refiero al partido político, me refiero... También. Bueno, pero yo no me refiero, tú puedes referirte. Mira, creo que es la confirmación de un patrón histórico. La energía social en sí misma no transforma un régimen político, al menos que se transforme en una organización más permanente. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. No voy a irme demasiado lejos, sino voy a quedar en los países que tenemos más frescos. México el 68, de ahí sale guerrillas, son aplastadas, un partido político que luego se corrompe, el PRD. España, el movimiento de los indignados en marzo desemboca en Podemos, un partido político que está intentando refrescar lo mismo en Grecia. En el caso de Guatemala no hubo las estructuras que captaran esa energía social, y la energía social después de un tiempo se diluye porque no puede haber una movilización permanente en torno a algunas demandas, salvo que haya una estructura que las sostenga y que las vuelva a convocar una y otra vez. En el caso de México, fecha más reciente, el movimiento 132. Influye e impacta en la elección del 2012, pero no logra transformarse en un movimiento. Creo que eso es lo que estamos viendo en Guatemala, con toda claridad. Vamos, lo que sucede es que es un tiempo muy breve y que además está la debilidad del Estado guatemalteco, que logran el derrocamiento y enjuiciamiento y encarcelamiento del presidente de la República. Eso es lo inédito. Parecen teóricos de la física y me impresionan ambos. Es decir, sí, efectivamente tienes toda esta energía que entra, digamos, a la caja negra y no necesariamente arroja los resultados que se esperaban, lo dice muy bien Sergio, y podríamos remitirnos a varias experiencias latinoamericanas. En el Perú, por ejemplo, la crisis del sistema de partidos dio como resultado la aparición de Fujimori. En el caso de Venezuela, la crisis del sistema tradicional de partidos da esta pesadilla del chavismo que ahora no saben cómo sacudirse. Pero en el caso de
Argentina, por ejemplo, la crisis de representación fue reencausada nuevamente por el partido y crearon el fenómeno del kirchnerismo y de Cristina Fernández, que sigue dando, a pesar de que su candidato queda prácticamente empatado con Macri, sigue siendo una, digamos, una estructura que contiene esa inconformidad. Del que se vayan todos a la eficiencia electoral que ha tenido el peronismo en estos años es impresionante. Por tanto, sí hay resultados diferentes según la forma en que se vayan procesando la energía social. Pero el caso de Guatemala es absolutamente decepcionante. O sea, un país, una sociedad movilizada para pedir que se fueran el presidente, la vicepresidenta y denunciar la enorme corrupción que primera en ese país, que de pronto caiga enamorada de un individuo como Jimmy Morales, sí es por supuesto decepcionante. Y me pregunto si es una sociedad en busca de un redentor que no encuentra y su peor es nada, decir, bueno, pues mire, de Morales a nada, mejor canalizarlo ahí, o también, hay que decirlo con toda cautela, una especie de idealización de una sociedad civil que muy molesta con determinadas prácticas, de pronto tiene una reacción que nos parece a todos sorprendentes. Y dejo Guatemala y regreso a este lado del Suchiate. Yo me sigo preguntando por qué los habitantes de Cuernavaca votaron por un individuo como Cuauhtémoc Blanco. Y dices, bueno, puedo entender que estén hasta aquí de la política tradicional. Morelos es un estado que ha ensayado todas las fuerzas políticas y todas te dicen, oiga, ya tuvimos al PAN, ya tuvimos al PRI, ya tuvimos al PRD, ya mejor que... O sea, de pronto tiene reacciones de una sociedad harta que por supuesto no es la idealización que algunos de nosotros hacemos, sino la respuesta de un pueblo que dice, ¿y por qué no Jimmy Morales? En fin, es una cosa para mí tremendamente enigmática. Pero yo diferiría un poco de ustedes, también lo pongo como hipótesis. No es que la sociedad se enamore o se equivoque, es que no tiene de otra. Si tú tienes ante... ellos lograron derribar, ¿qué hay detrás de derribar a un presidente? Hay los 200,000 muertos o más de la guerra civil, claro, una sangría enorme, una brutalidad enorme. Eso se traduce en la energía movilizadora, pero el sistema de partidos y el sistema legal no les dan más que dos posibilidades, ninguna de las dos es aceptable. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que queda? Ni modo de que inventen sobre la marcha rápidamente una vía diferente. Ya no tenían para dónde irse. Pueden estar decepcionados de los dos candidatos. Y entonces, bueno, pues votan el que les parece más simpático o menos malo, pero no necesariamente el que querrían, porque su propio sistema no se los da. Pero claro, ¿me permite? Sí, claro, puede pasar. España es una demostración de lo que estás diciendo, porque hay que recordar que hay países con partidocracias. El mexicano es tal vez el caso ejemplar, porque el monopolio que tienen los partidos sobre el acceso a la vida pública es enorme. Tú no puedes ocupar un cargo si no negocias con alguna tribu del PRD o con algún grupo del PAN o con alguna familia del PRI, en fin. Tienes que negociar con ellos, por tanto eso ahoga la energía social. En el caso de España, las reglas son tan laxas que permiten la aparición muy rápida, la transformación muy rápida de un movimiento de protesta en un partido político. Pongo de ejemplo Ciudadanos y Podemos, que son los fenómenos que están alterando el bipartidismo histórico. O Colombia, en donde también ha habido la emergencia de fuerzas sociales, la transformación de fuerza, de energía social, para usar tu término, en institución política. Guatemala me parece que es un caso extremo en el sentido que el Estado es tan débil y está tan penetrado por el crimen organizado, tan afectado por la violencia tradicional, que tal vez eso explica pues que el peor es nada. Y sí coincido. Tendríamos que dedicarle un bloque en algún momento al caso de Cuernavaca, al caso de Morelos, porque Morelos sí es una... ¿Qué le dice a la gente? La anomia. Yo quisiera hacer una pequeña corrección, Sí, Sergio, porque Ciudadanos nació en 2007, no es resultado después del movimiento. Sí, nació, yo tengo
Claro, sí, el sí lo sé. documento en cuanto fue fundado Ciudadans. Esa es una pequeña corrección nada más, porque no es un partido que surge a partir de los Movilizaciones. de la movilización, etcétera, etcétera, sino que es un partido de ciudadanos que se va organizando desde la primera década de este siglo. Te voy a pasar, si quieres, un documento que tengo, porque... Pero la tesis se sostiene, ¿no? Sí, la tesis es la misma. Además, nada más fue una estoy haciendo- reacción por al eso digo que es una tripartito catalán. pequeña corrección, Fue una no es una- forma, digamos, de... Y el sistema es flexible, ¿no? Es decir, tú puedes tener nuevos partidos en ese momento reaccionando a esos ánimos sociales diferenciados, ¿no? Aquí es cada 6 años, No, nada más. aquí es una jaula, ¿no? Esperemos que lo de Guatemala no se convierta en una tragedia política más. Tienen derecho a algo mejor. No dijimos Es nada de un corte y volvemos. Cerramos el programa con el Distrito Federal, en donde están pasando cosas bien interesantes. Tienen que ver con la doctrina Mancera sobre el crimen organizado, porque Miguel Ángel Mancera tiene años sosteniendo una doctrina que tiene 3 elementos, y lo he escuchado y he revisado sus discursos. Primero, en México, en la Ciudad de México no está asentado el crimen organizado, sino que sirve como lugar de tránsito, de adquisición de tecnologías y tal vez de persecución de alguno integrante del crimen organizado. Esto se debe a que en México el tráfico impide el tránsito de esos convoyes que caracterizan a los capos. Segundo, aquí hay un número muy alto de policías y que hay un mando único. Por tanto, no es un territorio propicio para que funcione el crimen organizado. En consecuencia, a raíz de las últimas crisis que voy a mencionar un poco después, Mancera, la solución que da es poner retenes en los puntos conflictivos de las fronteras con el Estado de México y Morelos. Esa es la solución que está dando Mancera, esa es la que anuncia. El escudo centro, ¿no? El escudo centro primero, que ahora deriva en que va a poner blindajes. Esto vino a raíz de algo inédito, de 2 hechos que menciono. Uno, los empresarios del centro histórico, acompañados por un funcionario, la autoridad del centro histórico, Jesús González Esmal, salen a decir: la extorsión y el cobro de pisos ya funcionan en el centro histórico. Es decir, ya hay una acción concertada de un grupo criminal. Y segundo, la ejecución y el dejar colgado un cadáver en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. En ambos casos, esto significaría un hecho, en mi opinión. El cerco sobre la Ciudad de México ya está cerrado, ya existe, porque el crimen organizado ya se asentó en los municipios conurbados. Por tanto, sí, el crimen organizado, como dice Mancera, entra, pero ya está empezando a asentarse, porque ese es el proceso natural de expansión del crimen organizado. Primero llegan, estudian el terreno y luego dejan su mensaje. El cadáver, el colgado, es una señal para aterrorizar a la población y decir: si no se suman a nosotros, a los delincuentes de la zona, o si no pagan cuota, vamos a ir por ustedes. Y este es el método que vamos a emplear. En pocas palabras, la doctrina Mancera, ojalá y el jefe de gobierno la revise en serio, porque la evidencia la está poniéndola en duda. Hoy Humberto Padgett saca, sin embargo, en el portal un artículo muy largo con información muy precisa. En síntesis, la Ciudad de México no es excepcional, sino que nos está llegando el crimen organizado en serio. Yo tengo la impresión de que el jefe de gobierno utiliza esto como una especie de latiguillo, como un argumento así, una especie de mantra, ¿no? Es decir, el crimen organizado no está aquí, no sé si para ahuyentarlo él o sentirse más tranquilo o diseñar con más comodidad las políticas públicas. Claramente tú lo has señalado desde hace algún tiempo, la ciudad está sitiada y es un problema de tiempo, ¿no? Es decir, tú puedes mantener, digamos, ciertas condiciones durante un
tiempo determinado, pero hay un momento en el cual la propia dinámica económica, el funcionamiento de estas redes criminales va empañando la vida de la sociedad. Lo que no ha logrado Mancera, calificando todos estos hechos como cuestiones puntuales, dice, esto es un hecho aislado, no ocurre sistemáticamente en la Ciudad de México. Claro, la Ciudad de México no es Tamaulipas y tiene razón cuando dice que hay un mando único y políticamente hay un interés muy particular. Es uno de los pocos gobernadores que paga efectivamente, digamos, peaje ante la opinión pública cuando ocurren estas cosas. Vemos que hay otros gobernadores que cada vez que ocurre algo en su ciudad se lavan las manos y dicen que venga la federación a ayudarnos. Aquí sería políticamente muy costoso que la federación entrara y administrara la cuestión de seguridad pública del Distrito Federal. Pero regreso al punto, la percepción ciudadana y la mejora de las policías, la percepción ciudadana sobre el crimen es malísima, peor no puede ser. Y el mejoramiento de las policías es un pendiente de este gobierno. Es decir, llevamos años diciendo que, bueno, pues vamos a renovar las policías, que la confianza entre los ciudadanos y sus autoridades va a ir creciendo, y por más que digan, hagan escudos centros y digan que las cámaras son la solución, porque es también esta especie de diosa, la tecnología nos va a resolver absolutamente todo. Es un gobierno más reactivo en ese tema. Por tanto, en percepción y en evolución de las propias instituciones, creo que tiene dos puntos rojos muy delicados. Sí, el hartazgo en el centro histórico de la Ciudad de México y las denuncias que lo provocan son ciertas, quiere decir que también aquí el Estado ya no... el Estado en sus características mínimas ya no funciona, porque si alguien puede poner impuestos, cobrar piso, es que ya le quitaron una de las armas centrales al Estado, ya la rindió, ya se les fue. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un semiestado, que eso existe desde hace tiempo en Tamaulipas, que en Guerrero, que en Michoacán, en Morelos, en el Estado de México, ni se diga. Pero entonces, en el corazón político del país, si ya se le fue, entonces realmente hay que repensar cuál es la naturaleza del sistema político mexicano, si incluso ahí el Estado ya no es un Estado en el sentido pleno del término. Yo quisiera destacar otro elemento, otro ángulo. Aparentemente estas medidas de contención de los grandes grupos de narcotraficantes es la que propone Mancera, pero estamos dejando atrás el mayor problema. El mayor problema es el narcomenudeo, que está extendido, está difundido y no existen huellas o señas de que está siendo combatido eficazmente. Yo creo que el narcomenudeo es una distribución de cuotas, como se hace con los partidos para distintos puestos, aquí diciendo, bueno, ustedes funcionen bien, no se metan en muchos líos, yo no los voy a combatir. Me parece que ahí hay una especie de virtual pacto con los narcomenudeos, porque este sigue viento en popa y se está poniendo el acento en los grandes cárteles, la familia, etcétera, que vienen del Estado de México, pero no se está poniendo donde hace más daño a la población. Y ahí, pues no sé, hay una distribución muy democrática, porque los narcomenuderos pues no son grandes poderes. Mira, sí es 500,000 de personas que consumen drogas de manera regular en la ciudad. ¿En la ciudad o en la ciudad? En la Ciudad de México. Lo que, como funciona el mercado, sobre todo el de la cocaína, que es el que controlan los grandes carteles, es que tienen casas de seguridad en los municipios que rodean a la capital y desde ahí abastecen a los grupos locales. Lo que ha estado pasando, y es el proceso del cual hablaba Leonardo también, es que los carteles están expandiendo sus negocios, es decir, ya no solo venden la cocaína al grupo de Tepito X, sino que amplían al cobro de impuestos, secuestros, prostitución, trata de personas. Es decir, porque el crimen organizado se distingue no solo porque no es la droga es una actividad, en el momento en que se expande,
a otras actividades, es ahí donde ya tienes una organización asentada en zonas de la ciudad claramente identificadas. Si habría el desmentido a Mancera, lo da el gobierno federal sin decirlo, al crear varios polígonos de riesgo para prevenir la delincuencia, la violencia. A mí me parece que tu hipótesis de que el narcomenudeo sea lo más importante, el narcomenudeo, al final de cuentas, es una persona la que decide asumir su propia responsabilidad y comprar la droga. Es el cobro de impuestos, donde no tienes ya salida. Es una de las características primarias del Estado. Desde que se fundó allá en China hace 2 milenios y tantos. Esa es una de sus características, que nada más él puede hacer el cobro. Porque no convive, no contamina el Estado, sino lo suplanta, ¿no? Lo cual es muy grave. Yo creo que uno de los asuntos en los cuales hay que ser muy preciso es este que apuntaba Sergio Aguayo. Es decir, el crimen organizado no solo se expresa en los Zetas traficando drogas, el tema de la trata de personas, que es delicadísimo en la capital, el tema de la piratería, que también tenemos una especie de modus vivendi aquí en la capital con esas mafias. Todavía no han implicado un desplazamiento del Estado, conviven con él de forma simbiótica, pero en cualquier momento esa ecuación se puede romper, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en que hay una diversificación de actividades delictivas y esto habría que tenerlo en cuenta. En fin, estoy de acuerdo. Bueno, con eso. pues en todo caso el debate llegó para quedarse y está afectando el deseo de Miguel Ángel Mancera de ser candidato a la presidencia de la República en el 2018. Por ahora tenemos que despedirnos un lunes más. Nos veremos la próxima semana. Gracias por acompañarnos.